invitar para que leamos la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 29, el versículo 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Bueno, el tema de esta noche lo he titulado Caminando con sentido. Amén. Hoy quiero hablarles un poquito, hermanos, acerca de la importancia de encontrar cuál es el sentido de nuestra vida. Resulta que nosotros los seres humanos tenemos por naturaleza un deseo innato de que nuestra vida valga la pena, de sentir que existimos por algo o para algo, amén. Eso es algo innato de nosotros. Y en ese interés por saber si mi vida vale la pena o no, si lo que estoy haciendo vale de algo o no, nos lleva a hacernos una pregunta muy a menudo y es, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Yo para qué fui creado? ¿Yo para qué vivo? ¿Para qué existo? Y a muchas personas se les va la vida tratando de buscar o perseguir ese propósito, de encontrar un propósito tal vez grande y único que les dé algo de reconocimiento, de valor en su vida. Amén. Pero, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, el Señor nos dice que Él a nosotros no nos creó para que nosotros estemos corriendo, persiguiendo un propósito, porque Él ya nos dio un propósito. Amén. Cuando nosotros nos ponemos a tratar de perseguir algún propósito en nuestra vida, dejando de lado a Dios, al final de todo lo que recibimos es cansancio, frustración, incluso a veces nos sentimos hasta resentidos un poco con la vida, con nuestra familia o muchas veces incluso con Dios. Y queremos culpar a Dios del por qué mis planes no funcionan o de por qué lo que yo me he propuesto en la vida no pasa como yo quiero. Pero hermanos, Dios a nosotros no nos llama a que nos desesperemos o nos obsesionemos por encontrar ese propósito. Si nosotros leemos en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, partimos de cuál fue el propósito por el que Jesús estuvo en esta tierra. Y con estos versículos lo podemos comprobar. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Esto lo dijo el Señor Jesús. Este era su rol aquí en la tierra, su propósito, la razón por la que Él vivía. Amén. Y si miramos en Hechos 1:8, el Señor toma ese propósito y nos lo transfiere a nosotros, para que a partir de ese momento todas las generaciones venideras, nuestra generación y las que han de venir, también tomarán este papel en el mundo. Entonces, ese es el propósito que Dios nos ha dado. El Señor nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, el Señor no nos invita a que tratemos de encontrar un propósito, sino de que vivamos a propósito, de que le demos un sentido a nuestra vida. ¿Y cuál es ese propósito? Todos tenemos un gran propósito y es continuar la misión que Jesús vino a hacer en esta tierra. Amén. No sé ustedes, hermanos, pero cuando yo entendí esta palabra, cuando logré darme cuenta que yo no estoy aquí para estar detrás de un propósito, si bien nosotros los seres humanos tenemos sueños, tenemos metas, tenemos anhelos, hay algo más grande que todo eso y hay algo que sobrepasa todos esos sueños que tal vez tengo yo y es lo que Dios quiere para mi vida y el propósito que Dios puso en mi vida. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero que esta noche reflexionemos un poco acerca de cómo estamos viviendo ese propósito que Dios nos dio.
de qué manera lo estamos haciendo. Si nosotros estamos realmente conscientes de la importancia de llevar a cabo este propósito. ¿Cuántos tal vez sí sabemos que el Señor nos llama a llevar su palabra, a hablarle a las almas perdidas, a orar, a buscar, a interceder? Pero ¿cuántos realmente lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿Cuántos lo estamos haciendo de verdad con la convicción de que es el propósito que Dios le dio a nuestra vida, que esa es nuestra razón de ser, que no debemos ser simplemente cristianos de título, porque voy a una iglesia y punto? Cristianos hay muchos, pero realmente estamos siguiendo a Cristo, y no solo siguiendo a Cristo, sino viviendo a Cristo y como Cristo nos envió a vivir. Es para que reflexionemos eso en esta noche, hermanos. Vea, Dios a nosotros, si bien nos dio un gran propósito y un propósito en común, todos lo tenemos, cada uno lo vive a su manera, cada uno lo experimenta de una manera distinta, porque así como Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros, su propósito se vive de manera única. Yo no tengo los mismos talentos, las mismas habilidades, los mismos dones que muchos de ustedes, pero a mi manera el Señor me ha permitido vivir ese propósito. Lo mismo está haciendo con cada uno de ustedes, hermanos. Y el Señor esta noche quiere que usted entienda que su vida tiene un valor y que su vida ya tiene un propósito, que usted no tiene que preocuparse por encontrar uno, por esforzarse para uno. Muchas personas afuera en el mundo se preocupan por encontrar el éxito, tal vez económico, tal vez material, en sus trabajos, pero cuando dentro de la ecuación no está Jesús, ningún plan funciona. Y a lo último, lo único que trae es vacío. A veces me he encontrado con personas que tal vez están triunfando en su mundo laboral, económico, pero uno se pone a ver y su hogar se está destruyendo y su familia se está destruyendo. Amén. Pero para eso nosotros, para evitar todo eso, hermanos, nosotros necesitamos incluir a Jesús, al Señor, en nuestro propósito, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Si nosotros analizamos la creación, cómo Dios nos hizo a nosotros, el Señor a nosotros nos formó con 4 áreas de plenitud, cosas que nos hacen a nosotros sentir plenos. La necesidad del ser humano por sentir esa plenitud realmente es algo innato de cómo nos creó Dios, hace parte de la creación de Dios. La primera de ellas es nuestro cuerpo. El Señor a nosotros nos formó mente, cuerpo, corazón, alma, todo con el propósito de que nosotros cuidemos este cuerpo. Amén. También nos dio relaciones. El Señor a nosotros nos hizo personas relacionales. Necesitamos por naturaleza relacionarnos con las otras personas. Amén. Y nos dio estas relaciones para que nosotros aprendamos a cultivar relaciones. También el Señor nos dio propósitos, proyectos. Estos proyectos con el objetivo de que nuestra vida tenga una motivación, porque sin motivación pues no hacemos nada. Y finalmente nos dio algo que, aunque lo menciono de último, realmente es lo más importante, y es que el Señor nos dio su Espíritu Santo. Amén. El Señor nos dio su Espíritu de vida para que todas estas otras áreas que tenemos puedan estar en armonía, puedan funcionar de la manera correcta. Por eso, si nosotros cualquier cosa que emprendamos en la vida la hacemos sin tener en cuenta a Dios, pues a la final no vamos a llegar a nada. Amén. Alguna de nuestras áreas en la vida se va a ver afectadas. Entonces, hermanos, quiero que pensemos esta noche cómo está ese legado que estamos dejando a las generaciones. Pensemos si ese legado se está viendo marcado por tal vez malas decisiones, por frustraciones, por caídas,
o realmente se está viendo evidenciado, estamos dejando ese legado lleno de amor hacia las otras personas. ¿Realmente estamos transformando vidas con nuestro legado? Yo quiero que ustedes piensen, las personas que han pasado por su vida hasta el día de hoy, ¿qué pensarían o qué dirían de usted? Si por alguna razón hoy fuera el último día de su vida, ¿qué diría la gente de usted? ¿Qué pensaría de usted? ¿Realmente dirían, fue una buena persona, me ayudó, me cambió, me aportó? ¿O realmente van a decir que fuimos de mal testimonio? Que tal vez he escuchado muchas personas decir, es que por culpa de esa persona no me gusta la iglesia. No quiero buscar de Dios porque eso es falso, eso no se refleja. Nosotros, ¿qué estamos reflejando y qué legado estamos dejando? Quiero que meditemos en esto. Entonces, la pregunta hoy no es si estamos dejando un legado, sino qué tipo de legado estamos dejando para las nuevas generaciones. Lo mejor que nosotros podemos hacer, hermanos, para dejar un buen legado es tener una vida intencional en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué no podemos hacer nosotros para tener una vida intencional? Primero que todo, tenemos que tener claro cuáles son nuestros roles de responsabilidad. Si bien Dios desde que nos creó estableció unos roles, los principales fue el rol del hombre y el rol de la mujer. Pero a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos adquiriendo nuevos roles en los que requiere que nosotros tengamos responsabilidad en cómo estamos viviendo esos roles. El rol de hijo, de estudiante, de empleado, de jefe tal vez, de esposo, de esposa, y cómo estamos viviendo esos roles. Si nosotros queremos realmente tener plenitud en nuestra vida, es importante que estos roles los vivamos con responsabilidad y que definamos qué roles estamos priorizando en nuestra vida. Si bien todos los roles son importantes, hay roles que requieren mucho más trabajo y más importancia. Amén. Entonces, hermanos, Dios a nosotros nos quiere invitar esta noche a que pensemos en ese propósito que Él nos da. Para que nosotros esos roles de responsabilidad realmente le podamos dar un valor, un sentido, tenemos que establecer ambiciones para esos roles. Y yo sé que la palabra ambición también tal vez suena un poco fuerte o tal vez fea, especialmente para nosotros los cristianos. Siempre se nos ha enseñado mucho el tema de cuidarnos de las ambiciones, amén. Pero tenemos que tener claro que las ambiciones, hay dos tipos de ambiciones, no todas las ambiciones son malas. Están las ambiciones egoístas, que son las que me llevan a mí a actuar y a querer cosas para mí, ¿sí? Donde no me importa si el otro se ve afectado o no. Y el otro tipo de ambición la he nombrado las ambiciones divinas. Ambiciones que no nacen en el corazón del hombre, ambiciones que nacen en el corazón de Dios y que Dios le da al hombre para poder por medio del hombre transformar las vidas a su alrededor. Amén. Si nosotros vemos en el libro de Lucas, capítulo, se me perdió. De Números, el capítulo 13. Bueno, realmente los invito para que lo lean en casa porque es un poquito extenso. Este capítulo nos menciona la historia de 12 espías que Moisés envía para que analicen la tierra de Canaán. Amén. 10 de esos espías, cuando fueron a ver esta tierra y cuando volvieron con el pueblo de Israel, lo que dijeron fue, no podemos hacer nada, no podemos llegar a esa tierra, no hay posibilidades para nosotros, no es una opción. Se rindieron y no le dieron importancia a la ambición y se centraron netamente en su condición. Pero hermanos,
nuestra condición actual no define lo que nosotros podemos llegar a alcanzar en Dios. Amén. Ni mi dificultad, ni mi situación pueden definir a dónde Dios me puede llevar. Pero en esta historia también miramos a dos personajes muy importantes, a Josué y a Caleb. A diferencia de los otros 10 espías, Josué y Caleb sí reconocieron la ambición que Dios había puesto en su corazón y sí vieron, a pesar de su situación, de que había sido un pueblo esclavo, recién salido de Egipto, que andaba por el desierto, aún así dijeron, como esto es de Dios y lo quiere Dios, Dios va a proveer, amén. Dios les iba a dar, ellos confiaron en que Dios les iba a dar todas las herramientas porque reconocían que esa ambición venía de parte de Dios. Pero para nosotros poder cumplir con esas ambiciones que tal vez Dios nos da en la vida y que pone en nuestros corazones, necesitamos aprender a realizar también pasos de fe, a ir más allá de mi condición actual y empezar a caminar confiando en Dios. Yo, si me pongo a fijarme en cómo estoy ahora, en cómo está mi economía, en cómo está mi salud, en cómo está mi hogar, bueno, tantas cosas que nos puede afectar a nosotros humanamente, no puedo permitir que eso me limite a continuar con Dios. Amén. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos un consejo muy bonito que el Señor nos da. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Es decir, que no es simplemente con mis capacidades, con mis fuerzas, es con la ayuda de Dios. Amén. Solo de la mano de Dios realmente las cosas pueden cambiar. Podemos empezar a caminar en fe. Y yo considero que cuando nosotros damos pasos de fe en Dios uno tras otro, el Señor nos hace más sabios, nos hace más prudentes, amén. Aprendemos realmente a vivir con Dios y para Dios. No solo nos quedamos en lo que podemos hacer. Y quiero hablarle a los jóvenes y a las señoritas en esta noche. Ustedes que tal vez estén empezando en su vida, estableciendo proyectos, propósitos y están como tan centrados en qué va a pasar con su vida, quiero decirles, solo con Dios vamos a poder tener una vida plena. Solo con Dios vamos a poder cumplir los proyectos y los propósitos que tenemos para la vida y que ya Dios también nos ha dado. Algunos que de pronto estén empezando en el tema del servicio a Dios, el Señor le encanta llamar a jóvenes dispuestos. Muchas veces nos pasa y es que el Señor nos quiere utilizar para algún tipo de servicio y nosotros por miedo y por temor nos evitamos hacerlo, ¿sí? Nos cohibimos de servirle a Dios. Pero Dios en esta noche nos dice que no es con sus fuerzas. Amén. Nos está diciendo es con su misericordia y su poder. Y ya para terminar, hermanos, quiero regalarles un pasaje muy importante y que quiero que atesoren en su corazón. Yo sé que muchos lo conocen, pero quiero resaltarlo hoy y quiero que ustedes se lo graben en su corazón y lo recuerden en todo momento. Que dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor nos hizo a todos. Todos somos obra maestra de Dios. Amén. Y el Señor va a cumplir su propósito en la vida de cada uno de ustedes mientras ustedes permitan que Dios cumpla ese propósito. Permita que Dios sea el que dirija esa vida y ese propósito que les ha dado. Amén. El Señor hoy quiere llenarnos de identidad. No quiere que seamos uno más del montón. Quiere que a pesar de sus miedos, de sus dudas, caminen en fe para Él y por Él, porque al final Él es el que nos dará la victoria. Amén. Entonces, hoy quiero, hermanos, que aprendamos a dejar de compararnos. A veces en nuestro proceso
miramos para los lados y miramos cómo está el otro y queremos tener lo que el otro tiene. Y entonces vemos que Dios utiliza a un joven, a una señorita, pero a mí no. Realmente no nos centremos ni tratemos de compararnos en si Dios está haciendo la obra en otros. Centrémonos en la obra que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Dispongámonos para que Dios también nos pueda usar a nosotros y que por medio de nosotros Él pueda transformar vidas. Recordemos que el propósito que Dios nos dio es que nosotros podamos ser canal de bendición para transformar vidas, para que todas esas vidas que están allá afuera puedan llegar también a los pies de Cristo. Que tengamos la valentía de, aunque nos sintamos que tal vez no somos tan buenos con las palabras, que tal vez no nos fluye, podamos decirle a un amigo, una amiga, Cristo lo ama, Cristo lo quiere salvar. El Señor hizo un sacrificio, Él tiene poder para sanar, Él tiene el poder para restaurar. Amén. Hoy los invito, hermanos, que empecemos realmente a caminar en el propósito de Dios, a tener una vida con sentido, pero con sentido en Cristo. Amén. Que nos identifiquemos con esta tarea y con este rol que Dios nos ha dado, que no es cualquier cosa y que no es para todos, pero que al Señor le ha placido dárnosla a nosotros. Amén. El Señor Jesús les bendiga.